Analicemos la realidad medible desde el paradigma positivista en las ciencias sociales. ¿Qué significa una realidad medible desde el paradigma positivista? Bien, esto significa que, por ende, pues, el investigador se posiciona desde esta perspectiva, observa esa realidad y la va a concebir como una realidad medible. Es decir, que puede hacer una serie de procesos medicionistas sobre esa realidad. ¿Pero qué mide? Lo que mide realmente son variables y lo hace con una serie de instrumentos. Instrumentos como un metro, una cinta métrica, termómetro, reloj, es decir, instrumentos de características mecánicas. Eso se hace para las ciencias llamadas duras o las ciencias naturales. En el caso de las ciencias sociales también se mide, pero con instrumentos de tipo documental. Esos instrumentos, pues, por lógica, van a producir una serie de datos e información que se va a procesar estadísticamente, desde el nivel de lo más sencillo que es explorar datos, describirlos, establecer perfiles, pasar por correlaciones, hasta explicaciones de alto nivel que tienen que ver con la causalidad. Esos datos que se obtienen, pues, se comparan con estándares, con patrones, con tablas, y es lo que permite producir ese conocimiento científico y válido, dado que dicho conocimiento, pues, puede replicarse y puede ser medido nuevamente. Y ese conocimiento científico, pues, tiene que ver con lo que se estaba observando de esa realidad. Veamos qué se mide en las ciencias sociales. En las ciencias sociales, pues, el investigador trata de no involucrarse o no debe involucrarse con las personas que está investigando, lo hace desde cierta distancia, pero realmente lo que se mide son comportamientos. Eso es lo que hace la psicología, la sociología, la economía y debería hacerlo la educación. Específicamente más, pues, mide opiniones, puede medir actitudes, puede medir percepciones, mide prácticas humanas, mide valoraciones, mide creencias y todo lo que tenga que ver con el comportamiento. ¿Cómo se mide en las ciencias sociales? Tenemos que partir entendiendo de que previo a toda esta operacionalización de variables se han elaborado los constructos. Esos constructos van desde la parte conceptual a la parte empírica, es decir, llevar esos conceptos a entenderse medibles operacionalmente. Por eso se llama operación de variables, operacionalización de variables, y desde ahí parte el proceso de medición. Luego se elabora el instrumento, básicamente son cuestionarios o entrevistas estructuradas, las elabora el investigador o en compañía junto con su tutor, asesor metodológico o con algún experto. Ese cuestionario, pues, tiene una escala. Yo coloco un ejemplo ahí, algo que está a favor y en contra, con diferentes jerarquías, y ese escala de medida debe tener un patrón y se considera un instrumento de tipo documental. Teniendo ya el instrumento y esa escala de medida, se produce el proceso de medición. Y lo que arroja ese proceso de medición, pues, o lo que proporciona son datos e información empírica, que es lo que va a permitir que se produzca ese conocimiento válido. Un poco más visual, para medir en las ciencias sociales se debe hacer ese continuo para la medición de variables que va desde la operacionalización de variables hasta ese momento en que se hace la medición. Básicamente ocurre lo siguiente: esto que aparece acá, esta línea, es un constructo, un ejemplo, y todo lo que está debajo de él son diferentes escalas de medición. Y lo que se hace es ubicar las opiniones, el comportamiento, las actitudes de las personas en ese constructo. En eso consiste el proceso de medición en las ciencias sociales.